chica odiaba al millonario arrogante. Nunca imaginó que el mismo hombre al que despreciaba sería quien arriesgaría su vida por ella. Ese día, todo cambió entre los dos. El sol de la mañana se filtraba entre los edificios de concreto del barrio de San Rafael, pintando de dorado las fachadas desgastadas por el tiempo. Sofía Herrera caminaba apresuradamente por la banqueta, esquivando los charcos que había dejado la lluvia de la madrugada. En sus manos llevaba un portafolio repleto de planos arquitectónicos y fotografías del proyecto que había consumido sus últimos 6 meses. Un complejo de viviendas dignas para las familias que habían vivido en esa zona toda su vida. A sus 26 años, Sofía había dedicado cada fibra de su ser a la arquitectura social. Sus ojos cafés brillaban con determinación mientras observaba las casas de una planta que pronto serían demolidas según el aviso oficial que había aparecido esa misma semana. No si ella podía evitarlo. «Buenos días, doña Carmen», saludó a la señora que barría frente a su pequeña tienda de abarrotes. «Ay, mijita, qué bueno que vienes. ¿Ya viste lo que pasó?». La mujer mayor señaló hacia el final de la calle, donde se había congregado un grupo de vecinos alrededor de algo que Sofía no podía ver desde donde estaba. Su corazón se aceleró, guardó el portafolio en su bolsa de lona y corrió hacia el tumulto. Al llegar, se abrió paso entre la multitud, y lo que vio la dejó sin aliento. 3 camionetas BMW negras estacionadas en fila, y junto a ellas, un hombre alto vestido con un traje gris impecable que parecía salido de una revista de negocios. Diego Mendoza tenía 30 años y cada centavo de su fortuna se reflejaba en su presencia imponente. Su cabello negro perfectamente peinado, su reloj Rolex que brillaba bajo el sol matutino y esa sonrisa prepotente que usaba como escudo ante el mundo. Estaba hablando con un hombre mayor, claramente su asistente, mientras señalaba las casas como si fueran simples obstáculos en un tablero de ajedrez. «Como pueden ver», decía Diego con voz firme y autoritaria, dirigiéndose a los vecinos que lo rodeaban con expresiones de preocupación y enojo, «este proyecto traerá progreso a la zona. Empleos, comercios modernos, una derrama económica que beneficiará a toda la comunidad». «¿En nuestras casas qué?», gritó don Roberto, un hombre de 60 años que había nacido en esa misma calle. «¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde van a crecer nuestros nietos?». Diego suspiró con fastidio, como si la pregunta fuera irrelevante. «Se les ofrecerá una compensación justa por sus propiedades, suficiente para que puedan reubicarse en una zona apropiada para su situación económica». Las palabras de Diego cayeron como una bofetada sobre los presentes. Sofía sintió que la sangre le hervía en las venas. Sin pensarlo 2 veces, se abrió paso hasta quedar frente a él. ¿Situación económica apropiada? Su voz temblaba de indignación. ¿Quién se cree usted para decidir dónde es apropiado que viva la gente? Diego la miró de arriba abajo con esos ojos verdes que habían intimidado a muchos empresarios en salas de juntas. Notó su ropa sencilla pero bien cuidada, sus zapatos cómodos para caminar, la pasión que ardía en su mirada. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «¿Y usted es?», preguntó con tono condescendiente. «Sofía Herrera, arquitecta, y a diferencia de usted, sé lo que significa construir hogares, no solo edificios para hacer dinero». «Ah, una arquitecta idealista». Diego se cruzó de brazos. «Déjeme adivinar, recién egresada, con sueños de cambiar el mundo construyendo casitas bonitas». La multitud murmuró, algunos vecinos animando a Sofía, otros preocupados por la confrontación. Ella dio un paso hacia adelante, sin dejarse intimidar por la diferencia de estatura. «Por lo menos, mis casitas bonitas no destruyen comunidades enteras. Por lo menos cuando yo diseño, pienso en las familias que van a vivir ahí, no solo en cuántos ceros puedo agregar a mi cuenta bancaria». Los ojos de Diego se endurecieron. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, mucho menos una mujer joven que claramente no pertenecía a su círculo social. «Mire, señorita», hizo una pausa teatral. «Herrera, ¿verdad? Este es el mundo real. Los negocios funcionan con números, no con buenas intenciones. Si quiere jugar a la filántropa, busque otro barrio. Este es mi barrio». Sofía levantó la barbilla desafiante. «Aquí crecí. Aquí están mis raíces. Y no voy a permitir que un millonario arrogante
venga a destruir lo que generaciones han construido. El silencio se hizo denso entre ellos. Diego estudió el rostro determinado de Sofía, esa mezcla de vulnerabilidad y fiereza que lo desconcertó. Por un momento, algo diferente cruzó por su mirada, pero rápidamente recuperó su compostura fría. «Bien», dijo finalmente, dirigiéndose a su asistente. «Marcos, comunícale al equipo legal que aceleren los trámites. Quiero que esto esté resuelto en 2 semanas». Se dio la vuelta para caminar hacia su camioneta, pero la voz de Sofía lo detuvo. «No va a ser tan fácil como cree, señor Mendoza. Esta comunidad tiene derechos, y voy a asegurarme de que los conozcan todos». Diego se volteó lentamente, una sonrisa peligrosa en sus labios. «Me encantan los desafíos, señorita Herrera. Que tenga un buen día». Las camionetas se alejaron dejando una estela de polvo y tensión en el aire. Los vecinos se acercaron a Sofía, algunos preocupados, otros admirados por su valentía, pero ella apenas los escuchaba. Algo en la mirada de Diego Mendoza le había removido algo por dentro, una sensación extraña que no sabía si era furia pura o algo más complejo que no quería analizar. 3 días después, la oficina de Sofía en el centro de la Ciudad de México bullía de actividad. El pequeño espacio que compartía with 2 colegas más estaba lleno de planos extendidos sobre mesas improvisadas, computadoras portátiles abiertas y tazas de café a medio terminar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías del barrio San Rafael, mapas urbanos y copias de documentos legales. Sofía había dormido apenas 4 horas cada noche desde su enfrentamiento con Diego. Sus cabellos castaños, normalmente recogidos en una cola de caballo pulcra, ahora mostraban mechones rebeldes que se escapaban mientras se inclinaba sobre los documentos. Había logrado contactar a un abogado especialista en derechos urbanos, había organizado asambleas vecinales y había comenzado a redactar una propuesta alternativa de desarrollo que respetara a los habitantes actuales. «Sofía, necesitas descansar», le dijo Alejandro, su compañero de oficina, al verla bostezar por 10ª vez en 1 hora. «No puedes salvar el mundo si te desplomas». «No estoy tratando de salvar el mundo, Alex. Solo estoy tratando de salvar un pedacito de él que significa todo para mí». El sonido de su teléfono la interrumpió. Era doña Carmen. «Mijita, necesitas venir rápido. Hay unos señores aquí con unos papeles diciendo que tienen que firmar algo hoy mismo o van a tener problemas». Sofía sintió que el estómago se le encogía. Guardó sus cosas precipitadamente y salió corriendo hacia el metro. Durante el trayecto de 40 minutos hasta San Rafael, su mente trabajaba a 1000 por hora. Era obvio que Diego había acelerado sus planes después de su confrontación. Al llegar al barrio, encontró a los vecinos reunidos frente a la casa de don Roberto. 3 hombres trajeados tenían extendidos varios documentos sobre el cofre de un automóvil, mientras explicaban los términos de la compensación, con vocabulario legal que claramente confundía a los residentes. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Sofía, acercándose al grupo. Uno de los hombres, un tipo delgado con gafas, la miró con molestia. «Señorita, esto es un asunto privado entre la empresa y los propietarios. Soy la representante legal de la comunidad», mintió Sofía sin pestañear. «Cualquier documento que firmen debe pasar por mi revisión». «No tenemos registro de ninguna representante legal», replicó el hombre, consultando sus papeles. «Entonces sugiero que se retiren hasta que tengamos todo en orden legal y formalmente». La tensión creció. Los vecinos miraban expectantes el intercambio, sin saber exactamente qué hacer. Fue entonces cuando el ruido familiar de motores potentes anunció la llegada de las camionetas BMW. Diego bajó del vehículo principal con movimientos precisos, como un depredador que ha identificado su presa. Vestía otro traje impecable, esta vez azul marino, y caminó directamente hacia donde estaba Sofía. «Señorita Herrera». Su voz sonó peligrosamente calmada. «¿Interrumpiendo procesos legales legítimos? Protegiendo a personas vulnerables de prácticas abusivas», respondió ella, manteniendo la composure a pesar de que su corazón latía aceleradamente. «Mis abogados me informan que usted se ha estado haciendo pasar por representante legal de esta comunidad. Eso podría constituir un delito». Los ojos verdes de Diego la estudiaban intensamente, buscando signos de miedo o debilidad. Pero Sofía había crecido en ese barrio. Había aprendido a no dejarse intimidar.
Sus abogados deberían informarle también sobre los derechos de las comunidades establecidas y los procesos legales apropiados para la reubicación, procesos que, por lo que veo, no se están siguiendo. ¿Ah, sí? Diego se acercó un paso más, lo suficiente para que ella pudiera percibir su colonia cara y la intensidad de su presencia. ¿Y qué propone entonces, arquitecta? Por primera vez desde que lo conocía, Sofía detectó algo diferente en su tono. No era la condescendencia habitual, sino algo que se parecía más a curiosidad genuina. Propongo un proyecto de desarrollo mixto que permita la renovación urbana, sin desplazar a los habitantes actuales. Viviendas dignas para quienes ya viven aquí, espacios comerciales que generen empleos locales y sí, también departamentos de mayor valor comercial que hagan rentable la inversión. Diego arqueó una ceja, sorprendido por la propuesta estructurada. Interesante teoría. ¿Y quién financiaría la diferencia en costos? ¿Las buenas intenciones? Hay modelos de financiamiento mixto, subsidios gubernamentales, créditos de desarrollo social. Sofía comenzó a explicar, pero Diego la interrumpió con una risa corta. Veo que ha hecho su tarea, pero sigue siendo una idealista si cree que eso es viable en el mundo real. ¿Y usted sigue siendo un arrogante si cree que la única forma de hacer negocios es pisoteando a los demás? El intercambio de miradas entre ellos fue intenso. Los vecinos y los empleados de Diego observaban en silencio, sintiendo la electricidad que crepitaba en el aire entre estos dos mundos que habían colisionado. Finalmente Diego se dirigió a sus empleados. «Recojan los documentos, nos vamos». «Pero, señor», protestó el abogado de gafas, «los contratos...» «He dicho que nos vamos». Su tono no admitía discusión. Mientras los hombres guardaban precipitadamente los papeles, Diego se acercó a Sofía una última vez. Habló en voz baja solo para ella. «Tiene una semana para presentarme esa propuesta suya formalmente. Si logra demostrar que es viable financieramente, la escucharé». «¿En serio?» Sofía no pudo ocultar su sorpresa. «No confunda esto con sentimentalismo, señorita Herrera. Sigo siendo un hombre de negocios». Pero hizo una pausa, estudiando su rostro determinado. «Me intriga ver qué puede hacer alguien con tanta pasión». La forma en que dijo la última palabra hizo que algo se moviera en el estómago de Sofía, una sensación que rápidamente trató de ignorar. «No la voy a decepcionar», dijo con firmeza. «Eso espero, por el bien de todos». Diego subió a su camioneta, pero antes de cerrar la puerta, la miró una vez más a través de la ventana. Por un instante, su expresión se suavizó, mostrando algo que Sofía no supo interpretar. Cuando las camionetas se alejaron, los vecinos rodearon a Sofía con expresiones de alivio y gratitud, pero ella apenas los escuchaba. En su mente se repetían las palabras de Diego, el desafío que había aceptado, y esa mirada final que había hecho que su mundo ordenado se tambaleara un poco. Tenía una semana para crear el proyecto más importante de su vida. Una semana para demostrar que los sueños podían ser rentables. Una semana para enfrentar de nuevo a Diego Mendoza, sabiendo que esta vez algo había cambiado entre ellos. La semana que siguió fue un torbellino de actividad frenética para Sofía. Su departamento de 2 habitaciones en la colonia Roma Norte se había convertido en un centro de operaciones. La mesa del comedor estaba cubierta de planos arquitectónicos, estudios de mercado impresos desde Internet, calculadoras y más tazas de café de las que podía contar. Eran las 2 de la madrugada del viernes, y Sofía estaba sentada en el suelo de su sala, rodeada de papeles, con el cabello recogido en un chongo despeinado y usando una camiseta vieja de la universidad. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente seguía trabajando a toda velocidad. «Vamos, tiene que haber una manera», murmuró para sí misma, revisando por enésima vez los números del presupuesto. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana menor, Andrea. «Sof, son las 2 a.m. Por favor, dime que ya te dormiste». Sofía sonrió a pesar de su agotamiento y respondió: «Solo 5 minutos más». «Eso dijiste ayer y antier. Come algo y duerme». La verdad era que Sofía había perdido la noción del tiempo. Los últimos 5 días habían sido una montaña rusa emocional de pequeños triunfos y grandes obstáculos. Había conseguido citas con funcionarios del gobierno,
Para conocer los programas de vivienda social disponibles, había contactado a empresas constructoras especializadas en desarrollos sustentables y había trabajado incansablemente en los planos arquitectónicos que combinaran vivienda social con espacios comerciales rentables. Pero cada vez que creía tener una solución, aparecía un nuevo problema: los costos de construcción, los tiempos de desarrollo, las regulaciones urbanas, los permisos ambientales. El proyecto era técnicamente posible, pero financieramente seguía siendo un desafío enorme. Se levantó del suelo con las piernas entumecidas y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, miles de luces parpadeando en la madrugada. Desde ahí podía ver las torres de Santa Fe a lo lejos, donde seguramente Diego vivía en algún penthouse lujoso. «¿Qué estarás haciendo ahora?», se preguntó en voz alta, sorprendiéndose a sí misma por pensar en él. Durante esos días de trabajo intenso, Diego había aparecido en sus pensamientos más veces de las que le gustaba admitir, no solo como el obstáculo que tenía que vencer, sino como algo más. La forma en que la había mirado cuando aceptó escuchar su propuesta, esa chispa de respeto que había visto en sus ojos verdes, la manera en que había dicho «me intriga», como si realmente la viera como una persona, no solo como un problema que resolver. Sacudió la cabeza. «Concéntrate, Sofía. No es tu amigo, es tu oponente». Regresó a sus papeles con renovada determinación. Si Diego quería números, le daría números. Si quería rentabilidad, le demostraría que la arquitectura social también podía generar ganancias. Mientras tanto, en una oficina del piso 40 de una torre de cristal en Santa Fe, Diego Mendoza también estaba despierto. A diferencia de Sofía, su espacio de trabajo era impoluto: escritorio de caoba italiana, sillón ergonómico de cuero, vistas panorámicas de la ciudad a través de ventanales del piso al techo. Pero a pesar del lujo que lo rodeaba, Diego se sentía inquieto de una manera que no había experimentado en años. Frente a él, tenía abiertos los reportes financieros del proyecto San Rafael, pero su mente seguía regresando a la imagen de Sofía Herrera defendiendo apasionadamente a su comunidad. Su asistente, Marcos, había entrado y salido varias veces durante la noche, trayendo café y documentos, siempre sorprendido de encontrar a su jefe todavía en la oficina. «Señor Mendoza, ¿no debería irse a descansar? Son casi las 3 de la mañana». «En un momento, Marcos. ¿Conseguiste la información que te pedí?». Marcos dejó una carpeta sobre el escritorio. «Aquí está todo lo que pudimos encontrar sobre Sofía Herrera. Graduada con honores de la Universidad Nacional, especialización en arquitectura sustentable, varios proyectos comunitarios exitosos, aunque todos de pequeña escala. Su familia vive en San Rafael desde hace 3 generaciones. Su padre era carpintero, murió hace 5 años. Su madre trabaja como secretaria en una escuela primaria». Diego hojeó los documentos sin realmente leerlos. No sabía por qué había pedido esa información, o tal vez sí lo sabía y no quería admitirlo. «¿Algo más, señor?». «No, puedes retirarte. Yo me quedaré un rato más». Cuando se quedó solo, Diego se recostó en su sillón y cerró los ojos. En sus 30 años de vida, había construido su imperio siguiendo una regla simple: los números no mienten, las emociones sí. Había aprendido esa lección de la manera más dura cuando tenía 20 años, y su primer socio comercial, alguien en quien confiaba, lo había traicionado llevándose la mitad de sus primeras inversiones. Desde entonces, había mantenido las relaciones personales separadas de los negocios. No se permitía sentimentalismos, no se permitía dudas. Entonces, ¿por qué una arquitecta idealista con ojos de fuego lo tenía despierto a las 3 de la mañana? Se sirvió un whisky de la botella que guardaba en su bar personal y caminó hacia los ventanales. La ciudad se extendía bajo él como un tablero de ajedrez gigante, cada luz representando vidas, sueños, problemas que él prefería mantener a distancia. Pero Sofía no lo dejaba mantener esa distancia. Con su pasión desafiante, con la forma en que lo había mirado directamente a los ojos sin intimidarse, con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo había tomado completamente desprevenido. «Una semana», murmuró, tomando un sorbo de whisky. «Le di una semana». Parte de él esperaba que fallara. Sería más fácil así. Podría seguir adelante con sus planes originales sin complicaciones emocionales. Pero otra parte
una parte que prefería ignorar, esperaba que lo sorprendiera. El lunes por la mañana, llegó con una lluvia ligera que hacía que las calles de la ciudad olieran a asfalto húmedo y esperanza. Sofía se miró en el espejo de su habitación, ajustándose por última vez el traje sastre azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión. Era la prenda más cara de su guardarropa, pero sabía que primeras impresiones importaban en el mundo de Diego Mendoza. Sus manos temblaron ligeramente mientras recogía su portafolio de cuero, también nuevo, que contenía el trabajo de una semana que podría cambiar el destino de toda una comunidad. Había dormido apenas 3 horas, pero la adrenalina mantenía sus sentidos alerta. «Puedes hacerlo», se dijo a sí misma en voz alta, practicando la sonrisa confiada que había ensayado frente al espejo. El edificio de Mendoza Development se alzaba imponente en el distrito financiero de Santa Fe. 42 pisos de cristal y acero que reflejaban las nubes grises del cielo matutino. Sofía nunca había estado en un lugar tan ostentoso y por un momento se sintió como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. El vestíbulo era una sinfonía de mármol travertino y acero inoxidable, con techos de doble altura, y una recepción que parecía sacada de una película futurista. Los empleados que transitaban por ahí vestían trajes que probablemente costaban más que el salario mensual de Sofía. «Sofía Herrera para reunión con el señor Mendoza», anunció a la recepcionista, una mujer elegante de unos 40 años que la evaluó discretamente de pies a cabeza. «Piso 40. Los elevadores están a su derecha. La señorita Patricia la estará esperando». El ascensor subía silenciosamente, y con cada piso que pasaba, Sofía sentía que se adentraba más en territorio enemigo, pero también sentía crecer la determinación en su pecho. Había trabajado demasiado para llegar hasta ahí como para dejarse intimidar ahora. La oficina de Diego era exactamente como se la había imaginado, enorme, minimalista, diseñada para impresionar. Él estaba de pie junto a los ventanales, observando la ciudad, vestido con un traje gris carbón que acentuaba su figura atlética. Cuando se volteó para recibirla, Sofía notó que se veía diferente. Más cansado, quizás, pero también más humano. «Señorita Herrera», puntual. «Buenos días, señor Mendoza». Se estudiaron mutuamente por un momento, como boxeadores evaluándose antes del primer round. Diego notó el traje nuevo, la forma profesional en que ella había peinado su cabello, el portafolio que sostenía con las 2 manos como si fuera un escudo. «¿Café?», preguntó señalando una máquina expreso italiana que parecía más cara que el automóvil de Sofía. «Por favor». Mientras él preparaba las bebidas, Sofía se permitió observar la oficina. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus proyectos más exitosos. Centros comerciales, torres residenciales, complejos de oficinas. Todos impresionantes, todos fríos, todos iguales en su perfección comercial. «Impresionante», comentó, aunque su tono sugería que no necesariamente lo consideraba algo positivo. 25 proyectos en 8 años, todos entregados a tiempo y dentro del presupuesto. ¿Y cuántas personas fueron reubicadas en el proceso? Diego la miró por encima de la taza de café. «No llevo esa estadística. Tal vez debería». El silencio que siguió fue tenso, pero no hostil. Era como si ambos hubieran decidido mantenerse en territorio neutral hasta que comenzara oficialmente la presentación. «Bien», dijo Diego finalmente, sentándose detrás de su escritorio y adoptando su postura empresarial. «Tiene mi atención durante 1 hora. Impresióname». Sofía respiró profundo, abrió su portafolio y extendió el primer plano sobre el escritorio. Durante la siguiente hora, presentó el proyecto más completo y detallado de su carrera. «Proyecto Comunidad San Rafael», comenzó con voz firme. «Una propuesta de desarrollo mixto que combina renovación urbana con preservación comunitaria». Los planos mostraban un diseño ingenioso. Viviendas sociales integradas con departamentos de nivel medio, espacios comerciales que incluían locales para los negocios ya existentes del barrio, áreas verdes, una guardería comunitaria y en el centro, una plaza que respetaba la disposición original del barrio. «Los números», continuó Sofía extendiendo hojas de cálculo meticulosamente preparadas, «muestran que aunque la inversión inicial es 15% mayor que su proyecto original,
El retorno se extiende a largo plazo con rentas estables y un valor de reventa que aumenta consistentemente gracias al sentido de comunidad preservado. Diego escuchaba en silencio, pero Sofía notó que realmente estaba prestando atención. Sus ojos verdes seguían cada detalle de los planos. Su expresión se había vuelto más concentrada, casi interesada. Además, Sofía sacó una carpeta adicional. He conseguido compromisos preliminares de 3 programas gubernamentales de vivienda social que cubrirían el 40% del costo adicional. Y aquí, extendió otra hoja, tiene los contactos de 2 empresas constructoras especializadas en desarrollos sustentables que pueden reducir los costos de construcción en un 12%. Cuando terminó, el silencio en la oficina era absoluto. Diego estudió los documentos durante varios minutos mientras Sofía esperaba, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Finalmente, Diego levantó la vista. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende de esto? Su voz era diferente, sin el tono condescendiente habitual. ¿Qué? Que realmente hizo la tarea. Esto no es solo un sueño bonito, es un proyecto viable. Hizo una pausa mirándola directamente a los ojos. Usted me impresiona, señorita Herrera. Sofía sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de orgullo profesional y algo más personal que prefirió no analizar. Eso significa que voy a considerar seriamente su propuesta. Mi equipo financiero necesita revisar los números más detalladamente, pero se levantó del escritorio y caminó hacia ella. Creo que podríamos encontrar un punto medio. Se detuvieron frente a frente, más cerca de lo que habían estado nunca. Sofía pudo ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, probablemente de años de entrecerrarlos para estudiar contratos y planos. Diego pudo oler su perfume sutil, notar la pequeña cicatriz en su barbilla que le daba un aire vulnerable, a pesar de su determinación. «Hay una condición», dijo él suavemente. «¿Cuál? Trabaje conmigo en esto. No como oponentes, sino como socios. Usted conoce a la comunidad. Yo conozco el negocio. Juntos podríamos crear algo realmente especial». La propuesta la tomó completamente desprevenida. En sus fantasías más optimistas, había esperado que él aceptara su proyecto. Nunca había considerado que le pediría trabajar juntos. «Yo necesito pensarlo, por supuesto, pero no tarde mucho. Los tiempos en desarrollo inmobiliario son implacables». Cuando Sofía salió del edificio 20 minutos después, caminaba como en una nube. Había logrado algo que parecía imposible. Diego Mendoza no solo había escuchado su propuesta, la había respetado, y ahora le pedía ser su socia. Mientras esperaba el metro, su teléfono sonó. Era un mensaje de Diego. «Excelente trabajo hoy. La espero para cenar mañana a las 8 p.m. para discutir los detalles. Restaurante Pujol. No se preocupe por el código de vestimenta, ya reservé una mesa privada». Sofía leyó el mensaje 3 veces, su corazón acelerándose. ¿Una cena? ¿En uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad? Esto definitivamente no entraba en sus planes originales, pero mientras el metro la llevaba de regreso a su mundo familiar, no pudo evitar sonreír. Por primera vez en una semana, sentía que tal vez, solo tal vez, los sueños sí podían hacerse realidad. Alejandro llegó a la oficina ese martes más temprano de lo habitual. Había pasado toda la noche despierto, dándole vueltas a la conversación trunca con Sofía y a la aparición inesperada de Isabela. Sabía que había manejado mal la situación, pero no tenía idea de cómo arreglarla. Al salir del elevador, se sorprendió al ver a Sofía ya en su escritorio, tecleando con una concentración inusual. Llevaba un vestido azul marino que él no recordaba haberle visto antes, y su cabello estaba recogido en un chongo más formal que de costumbre. Había algo diferente en su postura, una rigidez que no había notado antes. «Buenos días», la saludó, deteniéndose junto a su escritorio. «Buenos días, señor Mendoza», respondió ella sin levantar la vista de la computadora. El regreso al formalismo lo golpeó como una bofetada. «Sofía, sobre ayer, tengo algo para usted», lo interrumpió extendiéndole un sobre blanco. «Es mi carta de renuncia. Mi último día será el viernes». Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Qué? No, Sofía, no puedes renunciar». «Claro que puedo», respondió finalmente mirándolo a los ojos. «Encontré una oportunidad mejor en otra empresa.
Eso era mentira, pero él no necesitaba saberlo. ¿En dónde?, preguntó, su voz tomando un tono más duro. Eso no es relevante para esta conversación. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas y leyó la carta formal y fría. No había ni un rastro de los 3 años de trabajo conjunto, de la confianza mutua que habían construido, de la noche que había cambiado todo entre ellos. «No acepto tu renuncia», declaró arrugando la carta. Sofía se levantó de su silla y por primera vez en años lo enfrentó de igual a igual. «No es su decisión. Ya hablé con recursos humanos esta mañana. Todo está en orden». «¿Hablaste con recursos humanos sin consultarme primero?» «Es el procedimiento estándar, señor Mendoza». La forma fría en que siguió usando su apellido lo estaba volviendo loco. «Sofía, esto es ridículo. No puedes tomar decisiones tan drásticas basándote en... ¿En qué?», lo desafió. «¿En el hecho de que me acosté con mi jefe y ahora las cosas están incómodas? ¿En que estoy embarazada de un hombre que se va a casar con otra mujer? ¿En que me convertí en un problema que necesita ser resuelto con dinero?» Sus voces se habían elevado, y Alejandro notó que algunos empleados los miraban disimuladamente. La agarró suavemente del brazo. «Vamos a mi oficina, ahora». Una vez en la privacidad de su despacho, Alejandro cerró la puerta y se recargó contra ella. «¿Esto es por Isabela?» «Esto es por mí», respondió Sofía con una calma que lo desconcertó. «Por primera vez en años estoy tomando una decisión basada en lo que es mejor para mí y para mi bebé. Nuestro bebé», la corrigió automáticamente. «¿Nuestro?», repitió ella con una risa amarga. «Ayer me ofreciste dinero y una casa, como si fuera una empleada que necesita un bono de compensación. Nunca hablaste de ser parte de la vida del bebé, nunca mencionaste querer conocerlo o criarlo. Solo hablaste de responsabilidades financieras». Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. «No sé cómo ser padre, Sofía. Mi propio padre apenas me dirigía la palabra cuando era niño. Solo sé cómo resolver problemas con recursos. Es lo que he hecho toda mi vida». Por un momento, la expresión de Sofía se suavizó. «Este no es un problema que se resuelve con dinero, Alejandro. Es un bebé, una persona que va a necesitar amor, tiempo, presencia». «Lo sé», admitió él, su voz apenas un susurro. «Pero Isabela, ¿qué pasa con Isabela?», preguntó Sofía, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. «Llevamos 4 años juntos. Nuestras familias esperan esta boda. Los negocios están interconectados. No puedo simplemente...». «Por supuesto que no puedes», lo interrumpió Sofía. «Y no te estoy pidiendo que lo hagas, te estoy liberando de esa carga». «No eres una carga». «Entonces, ¿qué soy?», le preguntó cruzándose de brazos. «Porque honestamente ya no lo sé». Alejandro se quedó en silencio, y ese silencio le dio a Sofía toda la respuesta que necesitaba. «Mi último día es el viernes», repitió, dirigiéndose hacia la puerta. «Le pediré a Carmen que me ayude a entrenar a mi reemplazo». «Sofía, espera», la llamó cuando ella ya tenía la mano en la manilla. «¿Y si no quiero que te vayas?». Ella se detuvo sin voltear. «¿Como tu empleada o como...?» «No lo sé», admitió él. «Cuando lo sepas, tal vez podamos hablar», dijo, saliendo de la oficina y cerrando la puerta suavemente detrás de ella. El viernes llegó más rápido de lo que Sofía había esperado. Sus últimas horas en las oficinas Mendoza transcurrieron en una mezcla de nostalgia y alivio. Sus compañeros de trabajo le habían organizado una pequeña despedida, y aunque todos especulaban sobre las razones reales de su renuncia repentina, nadie se atrevía a preguntar directamente. Alejandro había estado extrañamente ausente durante toda la semana. Según Carmen, había tenido que viajar de emergencia a Cancún para resolver algunos problemas con la construcción del nuevo hotel. Sofía sabía que era una excusa para evitarla, pero en cierto modo se lo agradecía. A las 5 de la tarde, Sofía empacó sus últimas pertenencias personales en una caja de cartón, una planta pequeña que había cuidado durante 3 años, algunas fotos familiares y una taza de café que decía «La mejor asistente del mundo», que Alejandro le había regalado el año anterior en el Día del Empleado. «¿Ya te vas?», preguntó Carmen, acercándose a su escritorio con los ojos vidriosos. «Sí, es hora», respondió Sofía, intentando mantener una sonrisa. «Te voy a extrañar mucho. No va a ser lo mismo sin ti. Tú también me vas a hacer falta»,
admitió Sofía abrazándola. Cuida mucho al señor Mendoza. Ya sabes cómo es cuando se estresa. Carmen asintió, pero había algo en su expresión que Sofía no pudo interpretar. Sofía, él no está bien. Desde el lunes que regresó de su junta está diferente. Estará bien, murmuró Sofía, aunque no estaba segura de creerlo. Siempre lo está. Cuando las puertas del elevador se cerraron por última vez, Sofía sintió como si cerrara un capítulo de su vida. 3 años de su existencia se quedaban en ese edificio, junto con sus primeros sentimientos reales de amor adulto y la inocencia que había perdido una noche de tormenta. El lunes siguiente, Sofía se despertó sin la alarma que la había acompañado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a dónde ir. Había mentido sobre tener otro trabajo. La verdad era que había decidido tomarse unas semanas para pensar en su futuro y buscar algo que se adaptara mejor a su nueva realidad como madre soltera. Su madre ya había salido a su trabajo de limpieza en el hospital, dejándole una nota cariñosa en la mesa de la cocina, junto con un desayuno preparado. Sofía se sirvió un vaso de leche y se sentó a revisar los anuncios clasificados, algo que no había hecho en años. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Sofía Herrera?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, habla ella. Mi nombre es Lucía Morales. Soy directora de Recursos Humanos de Grupo Empresarial del Valle. Nos gustaría invitarla a una entrevista para el puesto de asistente ejecutiva del presidente de la empresa. Sofía frunció el ceño. Disculpe, pero yo no he enviado mi currículum a su empresa. Lo sabemos. Alguien nos recomendó ampliamente sus servicios. ¿Estaría disponible para una entrevista mañana a las 10 de la mañana? Después de colgar, Sofía se quedó mirando el teléfono con confusión. ¿Quién podría haberla recomendado? No había mencionado su renuncia a nadie fuera de la oficina, excepto a su familia. Esa tarde, mientras preparaba su mejor traje para la entrevista del día siguiente, recibió una llamada de Carmen. «Sofía, tengo que contarte algo», dijo su ex compañera con voz conspiratoria. «El señor Mendoza regresó hoy de Cancún. Carmen, ya no trabajo ahí, no necesito saber». Corrió a Isabela. Sofía se quedó inmóvil. ¿Qué? Llegó como loco a la oficina esta mañana, canceló todas las reuniones y le pidió a Isabela que viniera. Estuvieron encerrados en su oficina por 2 horas. Cuando ella salió estaba llorando y gritando que él era un idiota. Le aventó el anillo de compromiso en la cara y se fue. El corazón de Sofía comenzó a latir más fuerte. ¿Y él? Está encerrado en su oficina desde entonces. No ha salido ni para comer. Y Sofía ha estado preguntando por ti. ¿Preguntando qué? Si sabemos dónde estás trabajando ahora, si tienes teléfono nuevo, creo que quiere hablar contigo. Sofía cerró los ojos y se sentó en su cama. Carmen, si vuelve a preguntar, dile que no sabes nada de mí. ¿Estás segura? Completamente. Esa noche Sofía se quedó despierta pensando en las noticias que había recibido. Alejandro había terminado con Isabela, pero eso no cambiaba nada. Él había tenido la oportunidad de elegirla a ella y a su bebé, y había elegido la seguridad de su vida planificada. Que ahora hubiera cambiado de opinión no borraba el dolor que le había causado. Al día siguiente, la entrevista en Grupo Empresarial del Valle resultó ser mejor de lo que había esperado. La empresa era más pequeña que las oficinas Mendoza, pero tenía un ambiente más familiar y cálido. El presidente, un hombre de 50 años llamado Ricardo del Valle, la recibió personalmente. «Señorita Herrera, sus referencias son excepcionales», dijo revisando una carpeta, especialmente la de su último empleador. «¿Mi último empleador?», preguntó Sofía, confundida. «Sí, el señor Alejandro Mendoza nos llamó personalmente para recomendarla. Dijo que usted era la mejor asistente que había tenido y que cualquier empresa sería afortunada de tenerla». Sofía sintió una mezcla de gratitud y frustración. Incluso después de todo, Alejandro seguía cuidándola a su manera. «¿Cuándo podría empezar?», preguntó el señor del Valle. «Cuando ustedes necesiten», respondió ella, decidida a construir un futuro nuevo para ella y su bebé. 2 horas después, salió de la oficina con un nuevo trabajo, un salario un 20% mayor al que ganaba antes, y la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría seguir adelante sin Alejandro Mendoza. Pero el destino tenía otros planes, y Alejandro no se rendiría tan fácilmente. El lunes siguiente,
Diego llegó a su oficina más temprano de lo habitual. El fin de semana había sido una tortura de llamadas telefónicas, reuniones de emergencia y una sensación constante de que había cometido el error más grande de su carrera. Pero no se refería al proyecto San Rafael, se refería a Sofía. Marcos entró a su oficina con una expresión que Diego conocía bien: malas noticias. Señor Mendoza, necesita ver esto. Extendió un folder sobre el escritorio. Dentro había fotografías tomadas con teleobjetivo. Sofía saliendo del edificio corporativo de Grupo Salinas. Sofía estrechando la mano con Roberto Salinas Jr. Sofía revisando documentos en la sala de juntas de la competencia. ¿Cuándo fueron tomadas? Viernes por la tarde y sábado por la mañana. Nuestros contactos en Salinas confirman que la contrataron como consultora especialista en desarrollo comunitario. Diego estudió las fotografías con una mezcla de admiración y traición que no sabía cómo procesar. En las imágenes, Sofía se veía segura, profesional, determinada, exactamente como se había visto en su propia oficina una semana atrás. ¿Algo más? Sí. Aparentemente ya presentó una contrapropuesta para San Rafael, un proyecto de renovación que mantiene a todas las familias actuales, pero con financiamiento completamente privado, sin subsidios gubernamentales, sin programas sociales, puro capital Salinas. ¿Cómo es eso posible? Marcos consultó sus notas. Según nuestras fuentes, convirtió las viviendas sociales en un sistema de rentas controladas a largo plazo. Las familias no tienen que salir, pero tampoco serán propietarias. Es ingenioso, en realidad. Diego se recostó en su silla, procesando la información. Sofía había tomado lo que habían trabajado juntos y lo había reinventado para eliminar todas las objeciones financieras que él había planteado. Era brillante. Y era una traición personal directa. ¿Cuándo presentan la propuesta oficial a las familias? Mañana por la tarde. Van a hacer una asamblea comunitaria. Diego miró por los ventanales hacia la ciudad que se extendía bajo él. Había construido su imperio tomando decisiones rápidas y calculadas, nunca permitiendo que las emociones interfirieran con los negocios. Pero ahora, por primera vez en años, no sabía qué hacer. «Cancela todas mis citas de mañana», dijo finalmente. «Señor, voy a ir a esa asamblea». Mientras tanto, en una oficina temporal que Grupo Salinas había establecido a 2 cuadras del barrio San Rafael, Sofía terminaba de preparar la presentación más importante de su vida profesional. Los últimos 4 días habían sido un torbellino de trabajo intenso, pero también de satisfacción personal. Roberto Salinas Jr. había demostrado ser todo lo que Diego no era: dispuesto a escuchar, flexible en sus planteamientos y genuinamente interesado en crear algo que beneficiara a la comunidad. ¿Lista para mañana?, preguntó Roberto entrando a la oficina con 2 tazas de café. A los 35 años, el heredero de Grupo Salinas tenía una personalidad cálida y cercana que contrastaba completamente con la frialdad calculadora de Diego. Más que lista, nerviosa, pero lista. No tienes por qué estarlo. Es una propuesta excelente. Honestamente, no entiendo cómo Mendoza te dejó escapar. Sofía sonrió, aunque el comentario le removió algo incómodo en el pecho. Durante los últimos días, había tratado de no pensar en Diego, de no analizar lo que había pasado entre ellos, de no preguntarse si realmente había malinterpretado las señales o si él había sido genuino hasta que los negocios se pusieron difíciles. A veces las mejores oportunidades llegan de los fracasos, respondió diplomáticamente. Bueno, su pérdida es definitivamente nuestra ganancia. Roberto había sido nada más que profesional con ella, pero Sofía había notado las miradas prolongadas, los comentarios que bordeaban lo personal, la forma en que encontraba excusas para trabajar hasta tarde cuando ella también se quedaba. Era atento, guapo de una manera clásica y obviamente interesado. En papel, era exactamente el tipo de hombre que debería atraerle. Entonces, ¿por qué seguía pensando en los ojos verdes de Diego y en la forma en que había dicho su nombre en el auto aquella noche? Sofía. Roberto se acercó a su escritorio. Después de que ganemos este proyecto, me gustaría invitarte a cenar, para celebrar, por supuesto. Roberto, solo como colegas, añadió rápidamente, aunque su sonrisa sugería lo contrario. Bueno,
quizás no solo como colegas. Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono sonó. Era doña Carmen. «Mijita, ¿puedes venir? Hay algo raro pasando aquí». «¿Qué tipo de raro?» «Hay unos hombres tomando fotografías de las casas, midiendo cosas. No son de Salinas, esos ya los conocemos. Estos son diferentes». Sofía sintió un nudo en el estómago. «Voy para allá». Colgó y miró a Roberto. «Tengo que ir al barrio. Algo está pasando. ¿Quieres que te acompañe?» «No, está bien. Nos vemos mañana en la asamblea». El trayecto en metro a San Rafael se sintió eterno. Cuando llegó inmediatamente vio lo que había alarmado a doña Carmen. Había al menos 6 hombres con equipos de medición profesional, chalecos con el logo de una empresa que no reconocía, tomando fotografías y notas detalladas de cada propiedad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó a uno de los trabajadores. «Evaluación de propiedades, señorita. Órdenes superiores». «¿De qué empresa?». El hombre consultó su tabla. «Desarrollo Mendoza». Sofía sintió que la sangre le hervía. Diego estaba haciendo su propia evaluación, probablemente buscando maneras de desacreditar la propuesta de Salinas o encontrar problemas legales que pudieran usar en su contra. Sacó su teléfono y marcó el número de Diego sin pensarlo 2 veces. «Sofía». Su voz sonó sorprendida, pero también aliviada. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Podrías ser más específica? Tus hombres están aquí intimidando a las familias con sus mediciones y fotografías. ¿Es así como planeas ganar? Asustando a la gente». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «¿Estás en San Rafael ahora?». «Por supuesto que estoy aquí. Alguien tiene que proteger a estas familias de tus tácticas de presión». «Sofía, escúchame con cuidado. Mis hombres no están ahí para intimidar a nadie. Están haciendo una evaluación de seguridad estructural». «¿Qué?». «Recibimos un reporte anónimo de que algunas de las casas podrían tener problemas de cimentación. Si es cierto, cualquier proyecto de desarrollo se vuelve más complejo y más caro. Necesitaba verificarlo antes de que Salinas se comprometiera con algo que no puede cumplir», terminó Sofía, entendiendo finalmente. «Antes de que las familias firmaran algo que los pudiera poner en peligro», corrigió Diego suavemente. Sofía se quedó callada, procesando lo que acababa de escuchar. Diego estaba protegiendo a las familias incluso cuando eso perjudicaba sus propios intereses comerciales. «¿Sofía? ¿Sigues ahí?». «Estoy aquí. Necesito que confíes en mí. Solo esta vez». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significados que iban mucho más allá del proyecto inmobiliario. «¿Por qué debería?», preguntó finalmente. «Porque a pesar de lo que pasó en la oficina, a pesar de mis errores, sabes que no soy un monstruo. Y porque si realmente hay problemas estructurales, Salinas va a abandonar el proyecto en cuanto se entere, dejando a las familias exactamente donde empezaron». Sofía miró a su alrededor, a las casas donde había crecido, a los vecinos que la habían visto convertirse en la mujer que era ahora. Diego tenía razón. Si había problemas de seguridad y Salinas se retiraba, la comunidad quedaría peor que antes. «¿Cuánto tiempo necesitas para la evaluación?». «Hasta mañana por la mañana». «Está bien, pero quiero estar presente cuando entreguen los resultados». «Por supuesto». Hubo otra pausa y cuando Diego habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más suave, más personal. «Sofía, sobre lo que dije en la oficina». «Mañana, Diego. Hablamos mañana». Colgó antes de que él pudiera responder, pero por primera vez en días sintió que tal vez, solo tal vez, había más en esta historia de lo que podía ver en la superficie. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Sofía llegó a San Rafael a las 8 en punto, tal como había acordado con Diego. Lo encontró parado frente a la casa de don Roberto, revisando unos documentos con el ingeniero estructural que había supervisado la evaluación. Cuando la vio llegar, Diego se acercó con una expresión seria que inmediatamente puso a Sofía en alerta. «¿Qué encontraron?», preguntó sin preámbulos. «Es complicado». Diego le entregó una carpeta. «Mejor lee tú misma». Sofía abrió el reporte y sintió que el corazón se le hundía con cada línea que leía. Problemas de drenaje que habían debilitado las cimentaciones, hundimientos diferenciales en al menos 8 propiedades, riesgo de colapso estructural en caso de sismos de magnitud moderada. «¿Qué tan grave es?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Grave.
Las casas se pueden reparar, pero el costo... Diego hizo una pausa. Estamos hablando de casi el mismo presupuesto que construir desde cero. ¿Y Salinas? Roberto ya recibió el reporte. Se retiró del proyecto hace una hora. Sofía cerró los ojos, sintiendo que todo el trabajo de la última semana se desmoronaba. No solo había perdido el proyecto, sino que las familias quedaban en una situación peor que antes, viviendo en casas potencialmente peligrosas, sin opciones de reubicación y con la certeza de que cualquier desarrollador serio se alejaría después de ver estos números. «Lo siento», dijo Diego suavemente. «Sé lo que esto significa para ti». «¿En serio?». Sofía lo miró con amargura. «¿Sabes lo que significa para mí ver que las familias con las que crecí van a tener que abandonar sus casas porque no pueden pagar las reparaciones? ¿Sabes lo que significa haber trabajado toda mi vida para esto y fracasar cuando más importaba?» «Sofía». «No». Las lágrimas de frustración que había estado conteniendo finalmente aparecieron. «No me digas que lo sientes. No me digas que entiendes. Tú tienes tu imperio, tus torres de cristal, tu éxito garantizado. Para ti esto es solo otro proyecto que no funcionó». Diego la tomó suavemente del brazo. «Ven conmigo. No quiero ir a ninguna parte contigo. Por favor, 5 minutos». Algo en su tono hizo que Sofía lo siguiera hasta su auto. Diego condujo en silencio hasta llegar a un pequeño parque a unas cuadras del barrio. Cuando apagó el motor, se volteó hacia ella. «¿Sabes cuál fue mi primer proyecto?», preguntó. Sofía no respondió, pero tampoco salió del auto. Un edificio de 4 departamentos en la colonia Doctores. Tenía 23 años, acababa de conseguir mi primer préstamo bancario y estaba convencido de que iba a cambiar el mundo. Diego miró hacia el horizonte. La construcción duró 8 meses. Viví en la obra, trabajé con mis propias manos, supervisé cada detalle. Cuando terminé, era lo más hermoso que había visto en mi vida. Hizo una pausa, y Sofía notó que sus manos temblaban ligeramente. 6 meses después, hubo un sismo. Magnitud 6.1. No era enorme, pero... Diego cerró los ojos. El edificio se colapsó. Los 4 departamentos. Una familia completa murió, incluidos 2 niños pequeños. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. La investigación mostró que había problemas en la cimentación, problemas que yo debería haber detectado, pero estaba tan ansioso por terminar, tan enfocado en los costos, que no hice las evaluaciones estructurales completas. «Diego, yo...». «Desde entonces», continuó él sin mirarla, «jamás he permitido que ningún proyecto mío ponga en riesgo a una sola familia. Jamás. Cada evaluación estructural, cada permiso, cada medida de seguridad. Todo tiene que ser perfecto, porque no puedo vivir otra vez con esa culpa». Finalmente la miró, y Sofía vio en sus ojos un dolor que no había notado antes. «Cuando vi el reporte de San Rafael, cuando confirmé que las casas realmente tenían problemas, no podía permitir que Salinas siguiera adelante sin saber la verdad. No importaba si eso arruinaba mis propios planes o si tú me odiaras más por interferir». Sofía se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Todo comenzaba a tener sentido. La obsesión de Diego con los números, su frialdad aparente, su insistencia en seguir protocolos estrictos, incluso cuando parecía innecesariamente rígido. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó suavemente. «Porque la última persona que se lo conté me dejó. Dijo que no podía estar con alguien que tenía esa clase de pasado. Diego, y porque tenías razón sobre mí. Me volví arrogante, calculador, frío. Pensé que si mantenía las emociones fuera de los negocios, nunca volvería a cometer ese tipo de error. Pero cuando te conocí», se volteó hacia ella completamente, «me recordaste por qué empecé a construir en primer lugar». El silencio que siguió fue denso pero no incómodo. Sofía estudió el rostro de Diego, viendo por primera vez al hombre real detrás de la máscara empresarial, el hombre que cargaba una culpa de años, que había construido un imperio tratando de compensar una tragedia, que había sacrificado su humanidad en el altar de la perfección profesional. «¿Qué va a pasar ahora con San Rafael?», preguntó finalmente. Diego suspiró. «Legalmente, tengo que reportar los problemas estructurales a las autoridades. Las familias van a tener que desalojar temporalmente mientras se hacen las reparaciones».
¿Y quién va a pagar esas reparaciones? Ese es el problema. El costo es tan alto que ningún desarrollador va a querer absorberlo. El gobierno tiene programas, pero toman años en procesarse. Las familias van a terminar reubicadas permanentemente en viviendas de interés social en la periferia de la ciudad. Sofía sintió que se le partía el corazón. Todo lo que había luchado por evitar iba a pasar de todas formas, a menos que... Diego la miró con una expresión que no sabía cómo interpretar. ¿A menos que qué? A menos que encontremos una manera de hacer que funcione. Juntos. En serio esta vez. Diego, ya viste los números, es imposible. Para un proyecto comercial tradicional sí, pero ¿qué tal si no fuera un proyecto comercial? ¿Qué tal si fuera algo completamente diferente? Sofía lo miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Una fundación, sin fines de lucro. Yo pongo el capital inicial para las reparaciones estructurales y la construcción. Tú diseñas un proyecto que realmente funcione para la comunidad y juntos creamos algo que no se trata de ganar dinero, sino de hacer la diferencia. ¿Estás hablando en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Sofía lo estudió cuidadosamente, buscando signos de manipulación o cálculo, pero lo único que vio en sus ojos verdes fue sinceridad y algo que se parecía mucho a la esperanza. ¿Por qué harías eso? Vas a perder millones. Diego sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, la sonrisa llegó hasta sus ojos. Porque hace una semana, una arquitecta muy sabia me dijo que detrás de cada número hay personas reales con sueños reales. Y porque quiero recordar quién era antes de volverme tan cínico. Y porque quieres que deje de odiarte, añadió Sofía con una pequeña sonrisa. Eso también, admitió Diego. Definitivamente eso también. Por primera vez en días, Sofía sintió que tal vez, solo tal vez, los sueños sí podían hacerse realidad, incluso los más imposibles. 3 semanas después de la conversación en el parque, Sofía y Diego habían trabajado incansablemente para hacer realidad su nueva propuesta. La Fundación Raíces, como habían decidido llamarla, ya tenía estatus legal, financiamiento inicial y un proyecto arquitectónico que respetaba tanto la seguridad estructural como la identidad comunitaria de San Rafael. Sin embargo, no todo había sido fácil. Los vecinos habían recibido la noticia de los problemas estructurales con una mezcla de miedo y resignación. Aunque agradecían que alguien finalmente se preocupara por su seguridad, la idea de abandonar temporalmente sus casas mientras se hacían las reparaciones los llenaba de ansiedad. ¿Y si las autoridades no les permitían regresar? ¿Y si la fundación resultaba ser otra promesa vacía? Sofía había pasado innumerables horas en asambleas vecinales, explicando cada detalle del proyecto, respondiendo preguntas, tranquilizando miedos. Diego, por su parte, había liquidado inversiones personales para garantizar el financiamiento completo del proyecto, algo que su equipo de asesores consideraba una locura empresarial. Está arriesgando todo su patrimonio por un proyecto que no va a generar ni un peso de ganancia, le había dicho Marcos durante una de sus múltiples discusiones. Sus otros socios están cuestionando su juicio. Que lo cuestionen, había respondido Diego. Por primera vez en años, estoy haciendo algo que realmente importa. Esa mañana de jueves, Sofía había llegado temprano al sitio de construcción para supervisar el inicio de los trabajos de reforzamiento estructural. Las familias habían sido reubicadas temporalmente en un conjunto habitacional que Diego había rentado completamente para ellos. Y aunque no era ideal, al menos era seguro y digno. La obra había comenzado con la demolición controlada de las secciones más dañadas. Sofía observaba a los trabajadores desde una distancia segura, usando su casco amarillo y chaleco de seguridad, cuando notó algo que la preocupó. «¿Miguel?», le gritó al capataz. «¿Esa pared no debería haberse marcado para demolición hasta la próxima semana?». Miguel consultó sus planos frunciendo el ceño. «Según mis órdenes, toda la sección este debía demolerse hoy». «No, espera». Sofía corrió hacia él, revisando los planos originales. «Hay un error. Esa pared es de soporte estructural para las casas adyacentes. Si la derriban ahora...». El sonido de maquinaria pesada la interrumpió. El operador de la excavadora ya había comenzado a trabajar en la pared en cuestión. «¡Detente!», gritó Sofía,
corriendo hacia la máquina mientras agitaba los brazos. Fue entonces cuando vio a la pequeña María, la nieta de doña Carmen de apenas 6 años, que había logrado escabullirse de la escuela y había entrado al sitio de construcción buscando su muñeca favorita que había olvidado en la casa de su abuela. La niña estaba exactamente en la trayectoria de la pared que estaba a punto de colapsar. ¡María!, gritó Sofía, corriendo hacia ella. El operador de la excavadora no podía escuchar sus gritos por el ruido del motor. La pared comenzó a ceder, grandes bloques de concreto empezando a caer. Sofía llegó hasta María y la empujó fuera del camino, pero al hacerlo, se quedó ella misma en la zona de peligro. Vio los escombros cayendo hacia ella, como en cámara lenta, sabiendo que no tenía tiempo de escapar. Fue entonces cuando sintió un impacto brutal que la derribó hacia un lado, alejándola de la trayectoria de los escombros. Diego la había tacleado con toda su fuerza, protegiéndola con su propio cuerpo, mientras los bloques de concreto se estrellaban exactamente donde ella había estado parada segundos antes. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Sofía? ¿Estás bien?». La voz de Diego sonaba ahogada, como si viniera de muy lejos. Ella trató de moverse, pero el peso de Diego sobre ella la mantenía inmóvil. «Estoy bien. ¿Y tú?». Cuando Diego no respondió, Sofía logró girarse bajo él y se dio cuenta de por qué. Un bloque de concreto del tamaño de un microondas había golpeado su espalda. Diego estaba consciente, pero claramente herido. «¡Ayuda!», gritó Sofía. «Necesitamos una ambulancia». El sitio de construcción se convirtió en un caos controlado. Los trabajadores corrieron hacia ellos. Alguien llamó a emergencias. Miguel coordinó el traslado cuidadoso de Diego para no empeorar sus lesiones. Mientras esperaban a los paramédicos, Sofía sostuvo la mano de Diego, viendo cómo luchaba contra el dolor. «¿Por qué hiciste eso?», le preguntó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Podrías haber muerto». Diego sonrió débilmente, porque no podía perderte, no cuando acababa de encontrarte. Los paramédicos llegaron y se llevaron a Diego al Hospital Ángeles. Sofía viajó en la ambulancia, sosteniendo su mano, rezando a todos los santos que conocía para que estuviera bien. En el hospital, mientras Diego entraba a cirugía para reparar una fractura en las vértebras lumbares, Sofía se quedó en la sala de espera, reviviendo una y otra vez los segundos en que él había arriesgado su vida para salvarla de ella. Fue entonces cuando finalmente entendió lo que había estado negándose a admitir durante semanas. Estaba enamorada de Diego Mendoza. No del millonario arrogante que había conocido inicialmente, sino del hombre vulnerable que había compartido su historia con ella, que había cambiado completamente sus prioridades por ayudar a una comunidad que apenas conocía, que había puesto su propio cuerpo entre ella y el peligro sin dudarlo ni un segundo, y la aterraba la posibilidad de perderlo justo cuando se daba cuenta de lo que sentía. 6 horas después, el cirujano finalmente salió del quirófano. Sofía se levantó de inmediato, con las piernas entumecidas de haber estado sentada tanto tiempo en la incómoda silla de la sala de espera. «¿Cómo está?», preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. «La cirugía fue exitosa», dijo el doctor, un hombre mayor con expresión amable. «Pudimos reparar la fractura sin complicaciones. Va a necesitar rehabilitación, pero debería recuperarse completamente». Sofía sintió que las piernas le temblaban de alivio. «Puedo verlo. Está despertando de la anestesia. Puede pasar, pero mantenga la visita breve». La habitación privada estaba en penumbra, con apenas la luz suave de los monitores médicos iluminando el rostro de Diego. Se veía vulnerable de una manera que jamás había visto, con el cabello revuelto y una palidez que contrastaba con su piel normalmente bronceada. Sofía se acercó a la cama y tomó su mano cuidadosamente. «Hola», murmuró Diego, abriendo los ojos lentamente. «Hola. ¿Cómo te sientes?». «Como si me hubiera atropellado un edificio». Intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. «¿Cómo está María?». Por supuesto, lo primero que preguntaba era por la niña. «Está bien, asustada pero ilesa. Sus padres están muy agradecidos contigo». «¿Y el proyecto?». «Diego». Sofía apretó su mano suavemente. «Acabas de salir de una cirugía de columna. El proyecto puede esperar. Pero las familias están bien. El proyecto va a continuar. Pero ahora necesito que te concentres en recuperarte».
Diego la estudió con esos ojos verdes que la habían cautivado desde el primer día. ¿Te quedaste aquí todo el tiempo? No tenía otro lugar donde quería estar. Hubo un momento de silencio cargado de emociones no dichas. Finalmente, Diego habló. Sofía, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace tiempo. ¿Qué? Estoy enamorado de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la habitación del hospital. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Diego, sé que es complicado. Sé que venimos de mundos diferentes, que empezamos como enemigos, que he cometido errores. Su voz se debilitó por el esfuerzo, pero continuó. Pero cuando vi esos escombros cayendo hacia ti, lo único que pude pensar fue que no podía perderte. No antes de decirte cómo me siento. Sofía sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Eres un idiota, dijo suavemente. ¿Perdón? Un idiota por creer que tenías que casi morir para que me diera cuenta de que yo también estoy enamorada de ti. La sonrisa que se extendió por el rostro de Diego fue la cosa más hermosa que Sofía había visto en su vida. ¿En serio? En serio. Te amo, Diego Mendoza. Amo al hombre que eres debajo de todos esos trajes caros y esa actitud empresarial. Amo tu determinación, tu forma de proteger a las personas que te importan, tu disposición a cambiar cuando te das cuenta de que estás equivocado. Diego trató de sentarse para acercarse a ella, pero el dolor lo detuvo. Quieto, tigre, dijo Sofía con una sonrisa inclinándose hacia él. Tienes que recuperarte antes de que podamos hacer esto oficialmente. ¿Hacer qué oficialmente? Esto, susurró, y lo besó suavemente. El beso fue tierno, cargado de todas las emociones que habían estado conteniendo durante semanas. Cuando se separaron, ambos sonreían. Te amo, Sofía Herrera. Te amo, Diego Mendoza. 6 meses después, la plaza central del nuevo desarrollo San Rafael estaba llena de música, risas y el aroma de comida casera. La inauguración oficial de la Fundación Raíces había sido todo lo que Sofía había soñado y más. Las casas nuevas mantenían el estilo arquitectónico tradicional del barrio, pero con todos los refuerzos estructurales modernos. Cada familia había regresado a una vivienda digna, segura y completamente pagada. El centro comunitario que Sofía había diseñado se había convertido en el corazón del barrio, con clases, talleres y un programa de microcréditos para pequeños negocios locales. Diego, ya completamente recuperado de su lesión, estaba parado junto a ella, observando a los niños jugar en el parque que habían construido donde antes estaban las casas más dañadas. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía tomando su mano. En que tenías razón desde el principio. ¿Sobre qué? Sobre que había una manera de hacer las cosas diferente. Sobre que los números no son lo único que importa. Sobre que... La miró con esos ojos verdes que ya no tenían nada de frialdad. Sobre que el amor puede cambiar todo. Sofía sonrió. ¿Sabes qué más tenía razón? ¿Qué? En que eras un millonario arrogante. Diego se rió. ¿Solo era? Bueno, sigues siendo millonario, pero ahora eres mi millonario arrogante. ¿Tuyo? Sofía se puso en puntitas para susurrarle al oído. Para siempre. Mientras se besaban en medio de la celebración, rodeados por la comunidad que habían salvado juntos, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier proyecto inmobiliario. Habían encontrado el amor verdadero. Y como en los mejores cuentos de hadas, este también terminó con un vivieron felices para siempre, pero con la diferencia de que este cuento era completamente real.